Bueno, presentarles muy brevemente, porque ya todos entiendo que sabemos más o menos, ustedes más que yo. El área de estudio está en la costa arenosa de la provincia de Buenos Aires, en donde se presentan geoformas de origen eólico, como dunas o médanos, en donde se forma un cordón paralelo que almacena lentes, gracias, que almacena lentes de agua dulce. En este mapa podemos observar a San Clemente en la zona más norte y hacia el sur a Santa Teresita, que son los dos casos de estudio. Bien, rápidamente el objetivo tanto de la TFL como de la beca fue realizar un estudio comparativo, temporal e integral del comportamiento hidrológico en base a cómo se maneja y cómo fluctúa el nivel freático. Para eso planteamos tres objetivos específicos. Primero, decidimos realizar una caracterización regional de toda el área, tanto, si bien comenzamos con lo regional, después hicimos un foco en la parte local. Después examinamos el comportamiento de las fluctuaciones de los niveles freáticos y vimos cómo fluctúa el nivel freático y cómo se relaciona eso con el balance hídrico a escala local. Y finalmente decidimos comparar los dos casos de estudio. Simplemente les voy a comentar la parte de materiales y métodos y no me voy a meter en cuestiones de resultado. Bien, materiales y métodos lo dividimos en 6 grandes partes. Primero nos enfocamos en lo que sería el primer objetivo específico, que fue la caracterización regional, pero para eso necesitamos una serie de datos. Hubieron datos de niveles freáticos brindados por Silvina, que abarcaron desde 2013 a 2023, y después los datos para poder hacer el análisis de variables meteorológicas los utilizamos del Servicio Meteorológico Nacional desde el 47 al 92, y utilizamos datos de la Cooperativa de Obras y Servicios desde 2012 a 2023 para lo que serían los balances. Ahora sí, en lo que respecta a el análisis de variables meteorológicas, primero la idea era dar una contextualización regional como para comprender de forma general a la región, y para eso nos focalizamos en las localidades de Dolores, Mar del Plata, Pinamar y Punta Indio. Para esas localidades utilizamos datos del Servicio Meteorológico Nacional del 41 al 90 y nos focalizamos en 3 variables principales: temperatura media, precipitación media y humedad media. En todas las variables, en cada decenio, se realizaron gráficos de barras como para dar una caracterización como muy básica y general. De la misma manera, caracterizamos a la localidad de San Clemente. A Santa Teresita no se la pudo localizar por una cuestión de que no estaban publicados los datos en el Servicio Meteorológico Nacional. Ahora sí, focalizándonos en lo que es ya el segundo objetivo específico, que era el cálculo del balance y cómo fluctúa ese nivel freático, lo que hicimos primero fue estimar la evapotranspiración potencial mensual mediante la metodología de Thorwald, y después ya sí meternos en lo que sería el software Balshort para poder calcular el balance hídrico a paso diario. ¿Cuál fue el objetivo de calcular el Balshort? Es que nos dan datos de evapotranspiración real, excesos y reservas. El exceso es lo que nosotros después vamos a usar para la otra parte metodológica. ¿Qué hicimos con los datos proporcionados por el Balshort? Hicimos una serie de diferentes gráficos en donde fuimos relacionando las diferentes variables para ver cómo se relaciona la precipitación con los excesos, qué porcentaje de la precipitación representaban esos excesos, como para poder ir caracterizando a ese nivel freático. Y es a partir de este momento en donde planteamos no trabajar con año calendario, sino con año hidrológico, dividiéndolo en un semestre cálido y en un semestre frío. Siempre el trabajo fue de la misma manera tanto para San Clemente como para Santa Teresita. Repetíamos la metodología. Ahora bien, con esos valores de excesos que obtuvimos del Balshort, lo que hicimos fue comparar esos excesos con los niveles freáticos de cada localidad. Para los niveles freáticos teníamos, Silvina en realidad tenía una red de monitoreo con 40 mediciones cada 90 días, con 13 pozos para Santa Teresita y 43 pozos para San Clemente. Entonces lo que se hizo fue, después de analizar todos los pozos, se seleccionó un pozo representativo de cada ambiente para poder condicionar esos pozos con el modelo hidrológico.
un pozo hacia el este con la descarga, un pozo hacia el centro con la zona de recarga y otro pozo hacia el oeste. Y lo que hicimos fue comparar en un mismo gráfico los niveles freáticos con la sumatoria de excesos obtenida en el balance. Entonces, ¿qué surge de eso? Es ver cómo responde nuestro acuífero freático en base a la recarga generada por los excesos de las precipitaciones. Ese era el objetivo de obtener esos excesos. Ahora bien, con ese gráfico, lo que hicimos fue, nos sentamos y analizamos, bueno, ¿qué dos momentos críticos yo puedo obtener de mi capa freática? Esos dos momentos críticos, ¿qué significa? El momento en donde la capa freática está más elevada y más profunda. Y esos fueron octubre del 2018, en donde la capa freática fue más elevada, y abril del 2023, en donde fue más profunda. ¿Qué pasa? En base a esas fechas seleccionadas y a través del software GIS, lo que hicimos fue plantear un mapa hidrológico en donde se interpolaron curvas isofreáticas con intervalos cada 0,5 metros sobre el nivel del mar, y el objetivo de ese mapa era comprender de manera general el sentido del flujo subterráneo entre esos dos momentos críticos elegidos. Claramente calculamos también filetes de flujo, gradientes hídricos y velocidades efectivas para poder dar una justificación al momento de realizar las conclusiones y discusiones. Ahora bien, con esos mapas hidrológicos para ambas localidades, nos terminan quedando 4 en total, el objetivo fue hacer un mapa de isovariación. Con el mapa de isovariación lo que se hace es una interpolación TIM, también con el software GIS, para poder transformar esas curvas isofreáticas a polígonos. Al polígono se le calcula un área, al área se la multiplica por el espesor y por la porosidad efectiva y obtenemos un volumen por encima de los 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a través de realizar la resta matemática entre el volumen de octubre y el volumen de abril, pudimos ver cómo en todo ese periodo fue variando el volumen de agua almacenada en el acuífero. Por último, lo que hemos hecho también para contextualizar y para justificar en el momento de las discusiones, que ahora les voy a comentar el porqué, es realizar mapas hidroquímicos con datos de conductividad eléctrica medida en microsiemens por centímetro de octubre del 2013. Se hizo la misma metodología a través del software GIS, lo que hicimos fue una interpolación por el vecino natural y se generaron curvas de isoconductividad con un intervalo de 500 microsiemens por centímetro, y lo que nos sirvió estos mapas fueron de poder identificar la presencia o no del fenómeno de intrusión salina. ¿Para qué nos sirvió todo esto? En realidad, más que nada en la tesis, porque con la beca nos estamos enfocando en otra cosa, fue poder comparar las localidades entre sí, porque a lo que concluimos y lo que siempre se discutió fue que San Clemente, como tiene un sistema de abastecimiento regulado, no presentaba, por ejemplo, intrusión salina, y San Clemente, cuando comparábamos los mapas isofreáticos, había variaciones, pero eran variaciones aceptables. En cambio, del otro lado, Santa Teresita, al no tener un sistema de regulación, sino que la extracción se realiza por pozos particulares, se presentaba el fenómeno de intrusión salina, que eso era lo más importante, y también entre los mapas isofreáticos habían cambios bastante notables de las curvas, justamente porque no existe un control de la extracción del recurso. Y por último, para seguir con la beca, lo que decidimos fue ampliar la base de datos. Ahora estamos trabajando con datos desde el 2002 a marzo del 2025, más que nada para cerrar el año hidrológico. Y lo que decidimos con mi directora fue, primero, calcular los balances hídricos a través del software Balshore, porque había 10 años que no estaban calculados, eso ya lo hicimos. Y la otra idea que propuso Silvina fue, ella tiene los balances realizados a través del agroagua, y la idea es, una vez obtenidos ambos balances por los diferentes software, era comparar cuáles eran las variaciones, pero más que nada en lo que sería evapotranspiración y excesos, para plantear a veces qué software es más conveniente o cuáles son las diferencias o discrepancias entre los dos métodos. Eso lo estamos haciendo ahora mismo. Pensaron en... Pregunta. Pensaron